Sectas heréticas, clase 4, audio 6. Avancemos entonces en el estudio de las sectas heréticas. Estamos mirando ahora la Iglesia Católica Apostólica Romana. Ya hemos visto lo que ellos mencionan en cuanto a la Biblia y en cuanto al Señor Jesucristo. Ahora veamos lo que creen en cuanto a la salvación. Ellos creen que la salvación no es por medio de la fe, sino por cumplir con ciertos sacramentos o requisitos que la Iglesia pone. No ven el pecado como Dios lo ve, ni tampoco como lo muestra la Biblia, sino que lo dividen en dos tipos de pecados. Para ellos hay pecados veniales y pecados mortales. Los pecados veniales son de menor gravedad y pueden expiarse en esta vida o en el purgatorio, según la Iglesia Católica, ¿no? Los pecados veniales no apartan a las personas de la gracia de Dios. Son pecados leves y pueden ser resueltos con gran sencillez. Y los pecados mortales en realidad son, para la Iglesia Católica, pecados bastante más graves, ¿no? De los cuales solo se obtiene el perdón por medio de la confesión ante un sacerdote católico. Esto es lo que mencionan ellos en torno a la salvación y a los pecados. Pecados veniales, pecados de menor gravedad que se pueden resolver fácilmente, y pecados mortales, que son pecados más graves que se necesitan resolver vía la confesión ante un sacerdote católico. Esto es que si no se consigue el perdón por medio de los sacramentos o las disposiciones de la Iglesia Católica, entonces se sufrirá el infierno por toda la eternidad. Esta fórmula que ofrece la Iglesia Católica en realidad es una fórmula muy penosa para los fieles, ¿no? Porque los mantiene siempre como en un gran temor de que si no logran cumplir, si no logran confesar, entonces pagarán en el infierno, ¿no? Pero también, además de ser muy penosa, es muy práctica para retener a la gente bajo dominio, poder dominarlos. Eso es lo que hace el emperador de la muerte. Sigue manteniendo a la gente en esclavitud por el temor de la muerte. De eso leemos en Hebreos en el capítulo 2 y en el versículo 14, que dice: Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Esto es lo que hizo el Señor Jesucristo, participar de carne y sangre, hacerse humano como nosotros, para librarnos de la muerte y destruir al que tenía el imperio de la muerte, al diablo, que lo que hacía el diablo era tenernos bajo servidumbre durante toda la vida, por el temor de la muerte, por esa duda siempre acerca de nuestra salvación. El Señor Jesucristo vino para terminar con eso, para eliminar eso. No es posible, por lo tanto, que podamos creer en una fe que nos hace vivir en pena continua, en duda continua, en temor continuo, que si no hemos confesado nuestros pecados, que si no cumplimos con las normas o con los sacramentos, bueno, eso no es posible. La Iglesia Católica promueve la siguiente fórmula: fe más obra más sacramento igual posibilidad futura de salvación, pero con una duda presente y continua, ¿no? Por lo visto, la obra del Señor Jesucristo en la cruz para la Iglesia Católica no es suficiente como para obtener la salvación, y por eso en la ceremonia de la misa se sacrifica a Cristo nuevamente en el altar, pero sin sangre. Nosotros tenemos que recordar siempre lo que dijo Pablo en Gálatas capítulo 2 versículo 21. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Nosotros confiamos en la gracia de Dios. Cristo no murió de balde, no murió de más. Cristo murió porque no podíamos salvarnos a nosotros mismos, por nada que nosotros pudiéramos hacer, ni obras, ni sacramentos. Por eso vino en un acto de gracia. Pero bueno, los católicos creen que en la hostia, por ejemplo, se transubstancia el cuerpo del Señor Jesús, y creen que hay que comer de su carne y beber de su sangre para tener vida eterna. Mientras que nosotros entendemos, según lo que nos dice Hebreos, que el sacrificio de Cristo tiene supremacía por sobre cualquier otro sacrificio, y que además fue ofrecido una sola vez y para siempre. Fíjense cómo dice Hebreos capítulo 7, versículo 27. Este sacerdote que tenemos, que es el sacerdote, el Señor Jesucristo, nuestro sumo sacerdote, es un sacerdote que no tiene necesidad, dice Hebreos 7:27, que no tiene necesidad cada día como aquellos
sumos sacerdotes de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez y para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Así que el sacrificio de Cristo es una vez y para siempre, es un sacrificio de gracia por nosotros, y no depende entonces la salvación de que nosotros podamos resolver en esta vida nuestros pecados veniales o mortales, cumpliendo sacramentos o haciendo la confesión delante de un sacerdote católico. Hebreos capítulo 10, versículo 14 dice también: porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Así que esto es lo que tenemos respecto de lo que ellos creen acerca de la salvación. La salvación del Señor Jesucristo tiene que ser complementada en realidad, porque al parecer no fuera suficiente, ¿no? Entonces tienen que haber sacramentos y requisitos que deben cumplirse. Dividen los pecados en pecados veniales y pecados mortales, y ellos tienen que cumplir esos sacrificios, esos sacramentos, o tienen que confesarse delante de los sacerdotes católicos para poder tener vida eterna, para poder resolver sus pecados y no ser condenados por la eternidad.